Hola, muy buenos días, queridos amigos. Soy el licenciado Miguel Alonso, a nombre de nuestra CEO, la licenciada Ciri Moscosa. Les damos las gracias por el espacio que se toman para poder ver este pequeño video que hemos preparado para ustedes. En este mes de septiembre de 2022, sabemos perfectamente que tenemos una regulación básicamente ya a punto de cumplirse, es decir, donde esta obligación tenemos que entrar en el debido cumplimiento, que es enviar el certificado del anexo 30 y 31. En razón de esto, por supuesto, dentro de cualquier plataforma, dentro de cualquier escenario que se toca esta parte, siempre se pregunta, ¿y qué es lo que debo de tener para poder cumplir con el anexo 30 y 31 de la resolución a la miscelánea fiscal? Pues bueno, este video es para dar un poquito de claridad sobre qué es lo que debemos de tener. Por eso es que intitulamos este pequeño video como SGM en petrolíferos, más la reforma fiscal, más el anexo 30 y 31. Y voy a comentarles el por qué para nosotros fue importantísimo platicar de estos tres escenarios. Porque todo deviene de la reforma fiscal. Y esta reforma fiscal empieza a tomar tintes en la parte de la metrología, es decir, dónde se encuentran los hidrocarburos en lo general. Y hablemos específicamente de los petrolíferos, de gasolinas y diésel. Vamos a centrarnos en eso. Aunque no hay tanta diferencia entre gases y la parte de los petrolíferos por lo mismo, por el mismo tinte de que las obligaciones vienen muy de la mano. Y para esto va a ser bien importante que recordemos que todo esto nace desde la resolución 811 de la Comisión Reguladora de Energía en el 2015. De ahí nace. De ahí observamos en el apartado 8.16 de la resolución 811 que nos hace referencia a que tenemos que revisar qué es lo que nos dice como la habilitación, como una norma habilitante, que tenemos que ir al Código Fiscal de la Federación, a la miscelánea fiscal, para el caso que nos ocupa la resolución, y para las disposiciones administrativas de carácter general que se emitan para tales efectos. Y por eso es que estamos aquí ahora. Es decir, todo nació desde la Comisión Reguladora de Energía y ha venido evolucionando todo esto de manera positiva para tener, para saber dónde se encuentra el petrolífero, como lo comenté inicialmente, y principalmente es qué es lo que está pasando con esos dos esquemas importantes. Fíjense que hablo de dos esquemas importantes porque voy a dividir el anexo 30 y el anexo 31 un poquito más adelante. Pero para entrar en materia, me gustaría comentarles cómo ha venido evolucionando todo esto y cuáles son las normas, toda la legislación o parte de ella que nos involucra a los controles volumétricos. Y es bien importante dar entrada a que el esquema fiscal sancionador en la parte del Código Fiscal de la Federación nos vamos a encontrar con varios supuestos. En ese sentido, por eso dividimos en 4 columnas estos posibles 4 supuestos. A ver, vemos aquellas conductas que realiza el contribuyente, porque recuerda que para el Servicio de Administración Tributaria es un contribuyente. Para la Comisión Reguladora de Energía eres un regulado. Hablemos en la parte de contribuyente. Eh, Hay conductas que realiza el contribuyente que no se denotan como delictivas, porque normalmente se cumplen en tiempo y forma sus obligaciones fiscales. Normalmente porque puede haber algún desfase en los días, pero bueno, sabemos perfectamente para los que están viendo este webinar que tienen habilidades contables y fiscales, sabemos perfectamente que solamente vienen tus actualizaciones y posibles recargos, cumples con tu obligación y puedes continuar con tu operación. ¿Por qué? Porque a veces sobrevienen omisiones o errores al momento de estar cargando la parte de impuestos. Y hasta ahí me voy a quedar para no andar en ese tema. Más sin cambio, en la segunda columna yo coloqué de manera para poder
le dar trazabilidad a esta conversación es saber un delito fiscal, llamémosle básico solamente. No porque así esté contemplado en la legislación, sino llamémosle básico. Y en el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 108, 109 y 113 bis, nos habla del tema de la defraudación. Son delitos mencionados en el Código Fiscal de la Federación y hay ciertas oportunidades y ciertas condiciones propias de este tipo de delitos, y llamémosles básicos. Vámonos a la tercera columna, en la cual nos hace referencia a un delito fiscal, ya hablando de los sistemas de controles volumétricos, y nos vamos a ir al artículo 28 y al 111 bis del Código Fiscal de la Federación. El artículo 28 nos habla que la contabilidad estará conformada vienen varios elementos enlistados y se agrega el de controles volumétricos. Es decir, si tu contabilidad está integrada por controles volumétricos y la autoridad hacendaria tiene la facultad de poderte auditar o visitar para la revisión de tu contabilidad, seguramente van a tocar el tema de los controles volumétricos. Y aquí viene una parte bien interesante en el 111 bis, que nos habla de hacia dónde está yendo la autoridad. Es decir, te hace ver que si no cuentas con controles volumétricos o no cuentas con un certificado de lo correspondiente a los controles, que para el caso que nos ocupa estaremos hablando del anexo 30 y 31, sin que haya una confusión, por favor. El control volumétrico es tu consola, esa está controlada por donde la adquiriste, ese equipo, pero tenemos que hablar en un conjunto, en un todo, el control volumétrico, porque el control volumétrico no habla únicamente de una consola, que puede haber muchas marcas, ni habla tan solo de un software, habla de un todo, porque se llama controles volumétricos, si no diría control volumétrico. Entonces, en este sentido nos dice, a ver, la sanción a la cual puede ser acreedor en caso de incumplimiento de la obligación de contar controles volumétricos y o de contar con un certificado correspondiente, pues va de 3 a 8 años de prisión. Entonces, observemos allí cómo esta entidad te empieza a empujar hacia el debido cumplimiento. Y vayamos un poquito, trazarlo hacia la parte del delito fiscal grave. Estos delitos están calificados en el Código Fiscal de la Federación, pero vayámonos un poquito a lo que nos dice de dónde nace todo esto. El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos habla que opera la prisión preventiva en caso de, y vienen enlistados diferentes tipos de delitos, y ahí vienen los cometidos en materia de hidrocarburos. Y para el tema, si vas un poquito atrás, en el 111 bis, entonces empiezas a ver esa concurrencia que tiene una norma con la otra, porque pues una habilita a la otra, una da apertura a la otra. Y lo mismo pasa en el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional. Nos habla también de la parte de los delitos que se cometen en el tema o en el sector de hidrocarburos, o hablando de los hidrocarburos. Y también el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla también que opera la prisión preventiva en caso de, y ya nos dice también ahí cuál es el catálogo de los delitos en los cuales no estamos, si al involucrarnos podría sobrevenir esta prisión preventiva. Y por ende, si te vas hacia atrás en el 111 bis, ya te está dando la claridad cuántos son los años. Y es importante comentarles que no nada más es una sanción que los va a privar de la libertad, o que privaría de la libertad a quien debe de cumplir con esta obligación, sino que también, y a su vez, estamos hablando de ciertas sanciones económicas. En las sanciones económicas nos tenemos que ir un poquito a la legislación de la ley de los hidrocarburos, y hablemos un poquito del artículo 86 en su fracción segunda, inciso A. Nos habla bien claro. Nos habla que aproximadamente, ya hablando de números,
entre 2.5 millones de pesos y 25 millones de pesos, porque oscila entre los 1,500 y 15,000 días de salario mínimo. Ese es uno de los puntos que no podemos nosotros dejar a un lado, porque al final del día también debemos de tomar en cuenta esta parte, que es la sanción económica o la sanción pecuniaria. Y también nos habla en el propio artículo 56 de la ley de los hidrocarburos, nos habla que también hay una alta probabilidad de que se inicie un procedimiento de revocación del permiso. Entonces, te das cuenta que existen tres escenarios. Primer escenario, prisión preventiva. Segundo escenario, la parte de la multa. Y el tercer escenario es la revocación del permiso. Por eso es bien importante hacer un rápido caminar por la legislación en la cual no estoy profundizando, solamente estoy mencionando como un pequeño corolario a todo lo que estamos viendo en estos momentos. Y esto nos da pie a ver el siguiente slide. Observen ustedes que en el siguiente slide todo circunda, como bien lo comentamos, en el sistema de gestión de medición. Y dentro del sistema de gestión de medición este sistema le permite en este caso al regulado, porque fue emitido por la Comisión Reguladora de Energía en la resolución 811, y en el caso de regulado le hace saber que debe de tener congruencia muchos elementos propios de la regulación en materia de metrología, en temas de mediciones. Por ejemplo, en el 8.12 de esta resolución nos habla, a ver, la verificación de los sistemas de medición de nivel. Y sabemos perfectamente que los sistemas de medición de nivel van desde qué es lo que me está arrojando mi tanque de almacenamiento, qué es lo que me está mandando de información a mi consola de control volumétrico. Es la verificación de los sistemas, es decir, el SGM o sistema de gestión de medición te empezó a adentrar en la debida implementación y corroboración metrológica de lo que tienes dentro de la estación. Voy a hablar en este caso de estaciones de servicio. Por ejemplo, en el 8.13 te dice, a ver, revísate la altura de referencia del tanque. Es muy importante saber la altura de referencia del tanque para el tema de confirmación metrológica. En el 8.14 te dice, a ver, también considera la separación del agua. En el apartado 3 te habla totalmente de la medición de temperatura y si seguimos hablando de la resolución 811, vamos viendo cómo nos va adentrando en un esquema metrológico, es decir, qué está pasando con el petrolífero cuando está ya en la estación de servicio o desde que llega a la estación de servicio, cómo se mide, dónde se mide, cuáles son los equipos que se están midiendo y por eso se separa el anexo 30 y el anexo 31 de la siguiente manera. Es decir, el anexo 30 nos habla de la confirmación metrológica de mis sistemas de medición. O sea, cómo estoy conformando metrológicamente lo que en el interior está circundando o se está moviendo. Y en el anexo 31 nos habla de la correcta operación de esos sistemas informáticos. No tan solo es tener el petrolífero, sino que también los sistemas informáticos tengan una correcta operación para que toda la parte metrológica esté correcta, porque si nosotros vemos y consideramos, por ejemplo, nuevamente me refiero al 111 bis del Código Fiscal de la Federación, nos habla de una parte presuntiva de que se presume que si están arriba del 1.5% del corte mensual entre entradas, salidas, inventados iniciales, inventados finales y todo lo relativo a adquisiciones, compras, ventas. Si tienes un excedente de 1.5, se presupone que hay un ilícito ahí porque estarías expendiendo o se estaría expendiendo un producto ilícito porque no cabe con lo propio que nos dice la norma 16 y también lo refiere la miscelánea fiscal en el tema de cuáles son los mínimos permitidos porcentuales en razón de las variaciones comúnmente conocidas como las mermas. Entonces, seguimos viendo entonces, como lo comentamos al principio de esta charla, que también implica la Ley de Seguridad Nacional. Y aquí hay algo bien importante, porque sobreviene una ley que se llama Ley Federal para Prevenir y Sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos. Es una ley muy cortita, pero también ahí se da la claridad de cuáles son las acciones, o sea,
cuál es el tipo. Ahí estamos viéndolo. ¿A qué nos estamos refiriendo con cometer esa actividad delictiva? No quisiera tanto hablar de esos temas porque a veces puede sonar un poquito brusco al decir un delito, un ilícito, una actividad delictiva, pero solamente lo voy a sacar de momento para que nosotros vayamos entrando en contexto. También ingresa el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la propia ley de hidrocarburos, como lo comentamos hace unos momentos, el Código Fiscal de la Federación, y claro, todo esto cierra una pinza importantísimo con la ley de los órganos coordinados en materia energética. Todo ello habla del todo. Todo ello habla del todo. Es decir, qué actividades, qué acciones, qué se debe de cuidar, qué se debe de proteger, qué obligaciones tiene el permisionario para la parte de la Comisión Reguladora de Energía y la parte del contribuyente para el Servicio de Administración Tributaria, y es un todo. Entonces, en ese todo, entras a la regla interesante de la miscelánea fiscal, que es la regla 2.6. Esa regla 2.6 de la miscelánea fiscal te habla de objeto, obligaciones, características, requerimientos, certificados y también una parte importante en la regla 2.6. Cuando tengas oportunidad de leerla, te invito a que le eches un vistazo. En la parte del pérdida del derecho de CFDI globales, sabemos perfectamente que los CFDI globales tienen una característica importantísima para este 2022 y cierta condicionante para la continuidad 2023. Va a haber algunos movimientos en los cuales, insisto, no me voy a detener a platicar de ello, pero tú bien sabes a lo que me estoy refiriendo. Y aquí hay algo bien interesante. Cuando la regla 2.6 me habla de controles volumétricos y habla de certificados, en ese certificado habla del anexo 30 y 31. Mis controles volumétricos es el todo, como lo que te venía comentando, y también habla la regla 2.6 de un dictamen de laboratorio que va trazable con el anexo 32 emitido por un laboratorio. Tampoco me voy a meter de momento en eso, en algún momento vamos a platicar también del anexo 32 porque es bien interesante hablar también del anexo 32. Centremos en esto. Entonces, vamos caminando y vamos viendo entonces cuál es la consecuencia del deber ser. Bueno, el deber ser es el cumplimiento. ¿Y qué pasa si no? Empecemos perfectamente con el artículo 28 y 111 bis del Código Fiscal de la Federación. 28, me obliga a tener control volumétrico, o me dice, la contabilidad está integrada por un listado y me dice controles volumétricos. Y el 111 bis me dice, debes de contar con un certificado. Esto se amarra perfectamente con la regla 2.6 de la miscelánea fiscal, que habla que debe de tener un certificado. Y ahí también más adelante nos dice, a ver, en caso de incumplimiento, el creyente va a ser, para el caso que nos ocupa, la autoridad. Es quien se va a querellar. Y ya de esa querella pasa a la agencia del Ministerio Público o a la fiscalía correspondiente. Sí, entonces, y de ahí ya se inicia una carpeta de investigación y se empieza a analizar la información que provea la autoridad que ha sido afectada en los intereses, y para el caso que nos ocupa es un interés público y es de seguridad nacional. Por eso es que entra a colación el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, que nos habla de los ilícitos cometidos en contra del fisco, referidos en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y si entramos a un pequeño análisis del 167, ahí habla de la prisión preventiva oficiosa en delitos cometidos en materia de los petrolíferos. Te das cuenta cómo una le va abriendo paso a otra y le va abriendo paso a otra. Y además de esto, todo esto está sustentado en el 19 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos. El segundo párrafo nos habla con toda la transparencia de los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. Es decir, no tienes a dónde hacerte, sino más que cumplir. ¿Y cuál es el debido cumplimiento? El debido cumplimiento es tener un sistema de gestión de medición. Algunas personas me han preguntado, ¿el sistema de gestión de medición tengo que certificarlo? Implementalo. La resolución 811 dice, tienes que implementarlo. Si te vas a las reglas de la miscelánea fiscal, habla de una implementación del sistema de gestión de medición. Hay que preocuparnos y hay que ocuparnos en obtener el certificado del anexo 30 y 31. Y hay que echar a andar el sistema de gestión de medición. ¿Por qué tienes que echar a andar el sistema de gestión de medición? Porque es un sistema que es como un sistema de calidad.
tiene mejoras constantes y continuas, aunque el sistema de gestión de emisión es muy claro. Es muy claro en cuáles son los elementos que se deben de integrar. Por ejemplo, mediciones trimestrales de tus tanques. Y ahí voy a detenerme un poquitito, muy brevemente. Esto es lo parte del sistema de gestión de medición, pero si me voy un poquito más abajo en mis mediciones estáticas, que para el caso que nos ocupa es el tanque de almacenamiento, porque es estático, porque no se mueve, solamente cuando entra en circulación se vuelve dinámico. La parte estática del tanque de almacenamiento, ahí está ingresando hidrocarburo. ¿Y cómo lo mides? Pues a través de la sonda. Perfecto, a través de la sonda. Más sin en cambio, ¿cómo sabemos perfectamente que el tanque tiene el volumen que dice que debe de tener y que está en mi control, en mi consola de control volumétrico? ¿Y cómo sabemos que efectivamente el control volumétrico está programado a 20 grados centígrados, como también lo marcan las disposiciones fiscales? ¿Y cómo sabemos que efectivamente el último mantenimiento a mi sonda está generando la información que debía de generar hacia el control volumétrico? Entonces, todos esos esquemas, fíjense, solamente hablé del tanque de almacenamiento. En consecuencia, el tanque de almacenamiento tienes que calibrarlo. ¿Por qué tienes que calibrar el tanque de almacenamiento? Porque tu tanque de almacenamiento, cuando lo ingresas a tu estación de servicio, entró con una pendiente. Si tú tienes como base las tablas de cuando fue adquirido o construido el tanque, pues sí, tus tablas te dan o fueron elaboradas a nivel cero, no a la nivel pendiente que tienes. Ya en nivel pendiente, ya forzosamente las tablas de cubicación tienden a cambiar, porque tiene que saber efectivamente y estoy siendo exagerado en la inclinación no es lo mismo el volumen que se va a ver de este lado que el volumen que se va a ver acá arriba. Si lo pones así, está horizontal, pero si lo subes, entonces ya hay una diferencia y tu sonda dónde está, aquí o aquí. Para eso precisamente se crean las tablas de cubicación a partir de la calibración del tanque. Entonces, de ahí es importante porque el 1 de enero de este 2022 tú estás enviando cierta información al SAT desde tu consola que estás sacando archivos XML o JSON, pero uno de los elementos base es la calibración del tanque y la fecha de calibración del tanque. Es decir, si desde la raíz, desde el principio, la información que estás enviando se está mandando de manera incorrecta porque tiene un elemento base erróneo o incorrecto, así le voy a decir, incorrecto, entonces tengo que corregir esta parte principal porque me va a acabar pegando o me va a golpear en el análisis de mis inventarios. Entonces, cuando hago balanza de inventarios, digo, caramba, si estoy por arriba del 1.5%, entonces entra una presuntiva que se encuentra estipular el 111 bis del Código Fiscal de la Federación. Date cuenta que todo tiene que ver con todo. Lo mismo pasa con tu dispensario. Bien es cierto, el dispensario entra en una norma de la Secretaría de Economía. Cierto. Y también tiene que ver con un sistema informático, sí, hacia la información que recibe tu consola, pero tu dispensario habla de parte metrológica, la norma 5, 185 es informático, 5 es para el dispensario. Entonces, si te das cuenta que, o sea, todo se está conjuntando y todo se está armando de tal forma que te lleva entonces a esto que tenemos aquí. Hicimos muy rápidamente una interrelación normativa y de obligaciones para que pudiéramos tener esa amplitud en el tema del entendimiento. ¿Qué es lo que debo de poner en marcha? Pon en marcha tu sistema de gestión de medición. Si no lo tienes, confórmalo, certifícalo. No te preocupes de certificarlo. Revisa las modificaciones que subió el 811 y verás que no es necesario que lo tengas de momento. Y de ahí lo tienes que implementar. Y en la implementación, ahí viene todos los qué son, qué es lo que debo de hacer, los qué es, por qué es y cómo lo tengo que hacer. Pero también ahí nos dice en la resolución que debe de ser alguien con ciertas condiciones y características propias del entendimiento de un sistema de gestión de medición, que es a través de una MX, la 10.012, que habla de incertidumbres. Pero, insisto, no me detendré en eso. Seguiré avanzando en este slide donde vean que una implementación del sistema de gestión de medición es base, porque lo estábamos comentando hace un momento. La resolución 811 nos habla de ciertas reglas de carácter general y son de carácter general, nos aplican a todos. Y esto
tiene una trazabilidad hacia arriba con la resolución 811. Y si ves hacia abajo, también tiene mucho que ver con la implementación SASISOPA. Ayer en algún video anterior ya había comentado cuáles son los elementos que enlazan al SASISOPA con el sistema de gestión de medición. Hay 3 elementos importantes y un 4 que sale de toda la interacción de estos 3. Pero fíjate que no nada más es esto. De repente decimos, a ver, ¿dónde entra el SAT? El SAT entra aquí. ¿Por qué? Porque viene el tema de la resolución de la miscelánea fiscal en la regla 2.6 de la 261 en adelante, nos habla de todas aquellas reglas que se deben de seguir. Como bien les comenté hace unos momentitos, son 3 cosas importantes: controles volumétricos, certificados, dictámenes, porque el objeto de la resolución es, a ver, ¿quiénes están obligados? ¿Cuáles son las características y los requerimientos? Fíjate, ¿quiénes están obligados? ¿Cuáles son las características y los requerimientos? Y es muy clara la miscelánea fiscal. Entonces empiezas a ver que una situación empieza a ver con la otra y viene hacia abajo la parte de donde estamos, sistema de gestión de medición, ves la parte de dice SAT, hablé de la miscelánea fiscal o esta regla 2.6 de la miscelánea fiscal y abajo coloqué XML y JSON. ¿Por qué? Porque estoy generando archivo, ya estoy generando información. ¿Con qué bases estoy generando información? Pues con las bases que me dicen la calibración de los tanques. Por eso necesitas un laboratorio que tenga, por supuesto, la 12917-1 y 12917-2, que estén acreditados para poder llevar a cabo esta actividad. ¿Te das cuenta? Entonces, y todo esto es porque ha venido evolucionando la propia resolución 811 y todas las demás reglas que embonan con la obligación de control volumétrico, base 28 del Código Fiscal de la Federación. Y ahí sigues viendo entonces hacia tu izquierda que sigue evolucionando, sigue creciendo, como dice aquí, dice, a ver, y ahora nos vamos a la resolución de la miscelánea fiscal en su anexo 30 y 31, y ahí es donde empezamos a desmarañar las condiciones. Es decir, tenemos que hablar de un sistema de control volumétrico. Tengo una consola y esta consola es alimentada por otros sistemas. Si te das cuenta, ya hablé consola, que es un equipo informático, anexo 31. Sistemas, anexo 31. La metrología, la confirmación metrológica de mis sistemas, que si le estoy diciendo de A a B que hay 10 litros, de A salen 10 y en B me registra 10 litros. No puede estar más o menos, salvo que tenga yo una diferencia por el tema calorífico, por el tema de las temperaturas, porque todo depende de las regiones. Pero todo eso se concentra en otras regulaciones. Por ejemplo, en tu cédula de operación anual, efectivamente ahí tienes que decir qué tanto emitiste a la atmósfera. Y ahí vienen deducciones, porque el petrolífero, para el caso de las gasolinas, tienen cierta volatilidad. Eso también, tampoco me voy a meter mucho en este tema. Tal vez en algún momento haremos otro video que hablemos de esa parte. Y ahí viene la Ley de Infraestructura de la Calidad. Es decir, ¿qué regula todo esto? Todo esto lo regula la Ley de Infraestructura de la Calidad. Toda unidad de inspección que vaya a analizar o a supervisar el debido cumplimiento del anexo 30 y 31 deberá ceñirse a lo que indica tanto el anexo 31 como el 30, háblese de sistemas informáticos, háblese de confirmación metrológica, y sobre eso se te va a analizar. ¿Cuánto tiempo más o menos se tarda en analizar una estación promedio? Yo estoy estimando que de 5 a 7 días, porque sí es bastante información que se tiene que revisar. Es bastante información, ¿no? Es más robusta que la norma número 5, la revisión de la norma número 5, porque la norma número 5 revisas seguridad industrial, seguridad operativa y producción al medio ambiente. Y aquí vas a revisar todos los sistemas que están dentro de la estación de servicio, terminal de almacenamiento, sistemas de ductos, todo lo que tiene que ver con la obligación del anexo 30 y 31. Me regreso a lo de las estaciones de servicio y te vas a dar cuenta que ahí donde está el control volumétrico colocamos la parte de un dispensario. ¿Por qué? Porque el dispensario tiene una obligación que lo hacemos de manera regular, la mayoría lo hace semestralmente, algunos trimestralmente y también es válido, en el tema de su dispensario. Entonces, ¿qué pasa con el dispensario? Ok, llega una UVA, una unidad de verificación acreditada, y me emite mi holograma que coloco dentro en mi dispensario de que efectivamente ese dispensario tiene la calibración correspondiente. Y conforme a la
NOM 005 SECOFI. Y vean nuevamente donde dice SGM implementación a la derecha, ya empezamos a hablar de la parte normativa. De la parte normativa donde habla del 185 SECOFI, que son sistemas informáticos, la 005 de SECOFI, que bien lo sabes que hay un proyecto de norma, la 005 de la Secretaría de Economía, 2022, que va a sustituir a las 5 SECOFI seguramente en los próximos meses. Y entonces viene la parte de la norma 16 de la Comisión Reguladora de Energía, que tiene que ver también con el anexo 32, porque en ambos nos habla de la certificación de la calidad de ese petrolífero. Uno, por supuesto, considerado por la Comisión Reguladora de Energía y otro por el SAT. También las autoridades necesitan tener información para saber que todo lo que está en las estaciones de servicio se está llevando correctamente. Y a lo mejor tú me dirás, y con justa razón, aquí en esta estación todo está bien. Y por supuesto tienes el total beneficio de la duda. Más sin en cambio, yo te diría, a ver, ¿tienes SGM? ¿Sí o no? ¿Ya calibraste tu tanque de almacenamiento? ¿El envío de tus XML los estás generando? ¿Qué tipo de facturas estás elaborando? Y todo eso. Y el control volumétrico. ¿Ya revisaste que tu consola de control volumétrico está programada a 20 grados centígrados? ¿O está a 18, o a 19, o a 21? Eso lo tienes que revisar con el proveedor, que efectivamente esté generando información correcta, metrológicamente hablando, y el sistema informático esté llegándole la información para que haga las conversiones correspondientes en cuestión de análisis de información. Y ahí seguimos trabajando en la norma 5 de la SEA. A ver, la norma 5 de la SEA también es muy importante porque ahí te habla de la integridad mecánica de los tanques. O sea, un tanque debe de tener ¿qué tantos elementos? Bastantes elementos. Te avientas todo el abecedario ahí en la integridad mecánica de los tanques. Si no tienes un expediente de integridad mecánica, te invito a que lo tengas porque debes de tener pruebas de corrosión, revisión de temperatura, muchos elementos propios de la integridad mecánica del tanque. Y hablamos posterior a eso del criterio 4 de la agencia, que fue publicado en el 2019, donde te dice, a ver, un tanque de almacenamiento se considera que su vida útil es hasta y se recomienda que sea sustituido. Y la propia Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente ha colocado dentro de sus redes sociales que es un mito el que un tanque de almacenamiento puede seguir operando después de 30 años. Entonces, ese tanque, tienes dos opciones: retirarlo y hacer toda la obra que conlleva al retiro de tu tanque de almacenamiento, porque no tan solo es un retiro, es retiro, disposición final del material peligroso, que en este caso es un tanque, la llegada del tanque, la colocación del tanque, la revisión de la fosa, fortalecer la fosa en caso de que sea necesario. ¿Qué tipo de fosa? No lo sé. Está debajo de tu dispensador del tanque de almacenamiento, mayores obras, colinda con una parte que tiene que ver con tu techumbre, porque en aquel tiempo así fue construida. Hay que hacer los análisis de riesgos correspondientes, todo lo relacionado con el impacto ambiental y las condicionantes que te muestran el impacto ambiental, etcétera. Y también no voy a tener eso tanto. Lo que sí quiero decirte es de que aquí puedes ver en este slide de manera general cómo interactúa toda esta secuencia de cumplimiento. Y ahora entonces, observan en este slide un poquito más extenso en la parte inferior izquierda, donde hay sistema de recuperación de vapores, porque a algunas estaciones también les aplica el sistema de recuperación de vapores de acuerdo a la norma número 4 de la agencia, dependiendo de la región donde están. Es decir, también hay un sistema de medición ahí y también hay un lugar donde se almacena la información. Eso también se extiende. Por eso lo dejé en ese siguiente slide, es decir, se va al siguiente nivel. Entre más sistemas tengas, más análisis se tiene que realizar. ¿Por qué? Porque es importante saber qué está pasando con el petrolífero que se encuentra dentro de tu estación, dentro de tu terminal, dentro de tu ducto, dentro de tu transporte, porque el anexo 30 y 31 también le aplica al transporte. Y por supuesto, puedes generar todas las preguntas que quieras en temas de transportes, más
Más adelante vas a ver nuestros datos de contacto, por favor pregunta. Uno de nuestros lemas de CMX 660 es: un gasolinero bien informado toma mejores decisiones. Pregunta, hay que preguntar constantemente. Pero para todo esto también, por supuesto, el SAT se ha ocupado en un apartado dentro de su página, en la parte de controles volumétricos. Te vas a la parte de controles volumétricos y te vas a la parte de preguntas frecuentes, y ahí puedes tener N cantidad de preguntas que son muy recurrentes en el SAT, que decidió colocarlas ahí para darle luz a los regulados para que puedan saber cuál es la respuesta correcta por parte de la autoridad. Y solamente me permití colocar un par de ellas dentro de la presentación para continuar ahondando en esta parte del anexo 30 y 31. Dice, ¿qué es control volumétrico? Fíjese lo que te dice aquí. Se compone de registros de volúmenes de entrada, salida y existencias, en pocas palabras. Es el objeto de la operación de los contribuyentes. Habla de contribuyentes porque, insisto, esto es del SAT. Fuera la que es un regulado, asociados a facturas, pedimentos, adquisiciones, enajenación de servicios. Es decir, toda la trazabilidad de inventarios iniciales, inventarios finales, compras, ventas. Ese es un control volumétrico. Todo ese control habla de la volumetría. Anexo 30 habla de, por supuesto, de la trazabilidad metrológica de los sistemas de medición. Anexo 31, correcta producción de los sistemas informáticos. Ese es, en esencia, el control volumétrico. Ahora, ¿y dónde está fundamentado? Ahí tiene la fundamentación. 2614 de la miscelánea fiscal y artículo 28, fracción primera, inciso B del Código Fiscal de la Federación, donde nos habla que la contabilidad está integrada por un listado y ahí vienen controles volumétricos. No hay para dónde hacerse. ¿Cuándo se debe de cumplir con las obligaciones? Sencillo. A partir del 1 de enero de 2022 tendrás que adquirir equipos y programas informáticos, contratar los servicios de la correcta verificación y operación de tus equipos y programas, obtener tus dictámenes del tipo de hidrocarburo petrolífero que se trate y el octanaje en caso de gasolinas. ¿Dónde está? Mismo artículo 28 del Código Fiscal de la Federación y la regla 2612 y 2614 y los artículos transitorios primeros de la miscelánea fiscal para 2022. Ahí se encuentra plasmado, pero en esta parte solamente está resumida de manera muy, muy rápida. Es decir, esto ya lo debes de tener. Si la misma autoridad te dijo, a ver, desde el 1 de enero debes de tener esto y esto, es razonable que para este mes de septiembre te diga, ok, para este mes de septiembre necesitamos que nos presentes o que le envías al sistema de administración tributaria en el apartado de controles volumétricos. Ahí viene, de hecho, está bien sencillo cómo entras con controles volumétricos, pues, obvio, entras con tu fiel y ahí ingresas la información. Ahora, vayamos a una siguiente pregunta. ¿Qué son los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos? ¿A qué se refiere la autoridad cuando nos dice esto? Sencillo. Los equipos para llevar controles volumétricos son los componentes físicos que permiten la generación de los registros de volúmenes a través de sistemas de medición. Por ejemplo, los dispensarios. Ellos son los que te generan entradas, salidas, entradas, salidas, entradas, salidas. Los programas informáticos para llevar controles volumétricos son las aplicaciones informáticas que permiten la recopilación y almacenamiento de los registros de volumen. Ojo, también dentro del Código Fiscal de la Federación nos hace hincapié que cualquier alteración a esta información, por supuesto, se convierte en un delito, porque se está llevando a cabo se está destruyendo información, se está alterando la información, eso lleva un delito. Entonces, ¿aquí qué tienes que hacer? Revisa con tu proveedor correspondiente que efectivamente tus sistemas informáticos tengan la trazabilidad propia del anexo 31, porque la unidad de inspección, cuando vaya, ¿qué es lo que vamos a revisarte? Pues vamos a revisarte, a ver, ¿qué es lo que tienes? ¿Quién es el proveedor? Pásame las facturas, pásame esto, pásame todo esto, pásame. Y empecemos a revisar cómo funciona tu control volumétrico, cómo registra entradas, salidas, cómo registra y traza la temperatura, etcétera, 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 etcétera. Todo eso se tiene que revisar. ¿Dónde se encuentra? 28 del Código Fiscal de la Federación, regla 2.613, y por supuesto en el anexo 30 de la resolución de la miscelánea fiscal nos habla con toda la claridad de la confirmación metrológica de los sistemas de medición. Ahí es donde nos habla. Como
te he venido comentando. Por una parte, revisamos la trazabilidad o la confirmación metrológica de los sistemas y también tenemos que hablar de la correcta operación de los sistemas informáticos. Pareciera muy redundante, pero creo que vale la pena el que nos quede claro qué tanto es lo que debo de tener, qué tanto debo de tener. Sistema de gestión de medición, implementalo. Y ahí te da el todo de lo que es lo que debes de tener en ese todo, porque te habla de todo el sistema de gestión de medición. Ahora, ¿quiénes deberán enviar los reportes de los controles volumétricos en el 2022? ¿Quién? De todos. Aquella persona que fabrique, produzca, procese, transporte, almacene, incluyendo almacenamiento para usos propios, distribuya y enajene. Bueno, aquí dice, o enajene. Y en la enajenación entran los permisionarios o la parte baja de la cadena del downstream, la parte del retail, la venta al público. Ahí tenemos que el que enajene cualquier tipo de hidrocarburo petrolífero y estamos entonces ahí definitivamente obligados. Y ahí fíjate que nos habla así como si deseas continuar con la facilidad de emitir CFDIs globales, deberá enviar en el portal del SAT los reportes de controles volumétricos de conformidad a especificaciones técnicas de la generación de archivos XML mensuales o las especificaciones técnicas en formato JSON, según corresponda, publicados en el portal del SAT. Y ahora te das cuenta que el control volumétrico definitivamente tiene que ver con tu tanque de almacenamiento y con la calibración de tu tanque de almacenamiento y con la correcta operación de tu sonda y la correcta operación de donde se está almacenando la información. Sí, aquí lo dice el SAT. Definitivamente sí. ¿Y dónde está el fundamento? Artículo 28 del Código Fiscal y la misma regla 2616, 2612 de la miscelánea fiscal y el transitorio 20 de la resolución. Y quisiera comentarte algo bien importante. Si quieres ver todas las preguntas y respuestas que están, entra al apartado del SAT, entra controles volumétricos, entra preguntas frecuentes y ahí vienen desglosadas mucho más que eso. Solamente traje a esta presentación un par de ellas porque consideré que eran importantes. Hay una pregunta, si inició operaciones antes del 1 de enero de 2022, ¿estoy obligado a presentar el aviso de la adquisición e instalación de equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos? La respuesta del SAT es sí. Cuando hayas iniciado operaciones previo al 1 de enero de 2022, puedes presentar el aviso de inicio de operaciones de programas y equipos informáticos en cualquier momento. En cualquier momento. Aquí es bien claro. Si inicias operaciones antes del 1 de 2022, antes del 1 de 2022, es 2021, y así sucesivamente. Es antes del 2022. Y te dice, en los demás casos, es decir, cuando las operaciones se iniciaron posterior o hayan iniciado posterior al 1 de enero de 2022, deberás presentar el aviso con la información correspondiente a tu programa informático dentro de los 15 días hábiles siguientes a su instalación y puesta en operación. Ojo, dice esto y esto. No es instalación. Si está instalado y todo no opera, espérate hasta que opere. ¿Qué sería que ya estuviera instalado si hubiera colocado el conector O? Si dijera correspondiente a los 15 días siguientes a su instalación o puesta en operación, sea una u otra, y aquí es instalación y puesta en operación. Entonces, una vez que entra en operación, 15 días después lo tienes que hacer. Si no lo has hecho, hazlo. Te invito a hacerlo. Te invito a hacerlo, que tienes que darle aviso a la autoridad de que ya tienes tus sistemas, equipos y programas informáticos. Al final del día de todo esto, es lo que estamos buscando siempre es mantenernos informados y darle un poquito más de datos para que ustedes puedan tener mayor información. Disculpen por redundar tanto, pero mayor información para que ustedes tomen las mejores decisiones. Mi recomendación es conforma tu SGM. Si ya lo tienes, implementa tu sistema de gestión de medición. Ahora, por el tema de controles volumétricos, como lo vimos, calibra tu tanque para la generación de los archivos XML o JSON. Debe estar calibrado tu tanque. Si dices, yo los estoy enviando, te invitaría, revísate qué fue lo que se integró en la programación para el envío de tus XML. Si colocases los elementos de la tabla de ubicación y la incertidumbre de la adquisición de tus tanques, hay un error ahí, porque no se habla de una calibración. Si bien es cierto, el tanque fue calibrado a nivel 0, porque es un nivel natural,
nivel 0, pero cuando llega a tu estación tiene una pendiente, entonces adquiere cierta movilidad y también tienes que estar revisando constantemente y asegurarte que tu consola está programada a 20 grados centígrados, porque también sabes que eso tiene mucho que ver en la mención de las facturas, que debe estar a 20 grados centígrados. Te invito a informarte, te invito a estar muy al pendiente de todos los demás webinars y ese tipo de charlas que estamos arrojando hacia el sector. Por favor, comunícate a estos números que vas a ver aquí. Habla con nosotros, envía tus preguntas. También aquí vas a ver el teléfono de un servidor. Ponte en contacto con nosotros si tienes mayores preguntas a las que intentamos aquí colocar de manera muy general, porque es donde está no hay confusión, ¿eh? Si hay entendimiento, solo es, ¿pero qué tengo que hacer? Sencillo. Sistema de gestión de medición, implementalo. Calibra tu tanque, porque el envío de archivos XML te puede dar un dolor de cabeza más adelante por la presuntiva que puede determinarse en el 111 bis. Si bien es cierto, la autoridad se tiene que crear, pero no la orillemos a esto, mejor cumplamos y estemos muy atentos qué es lo que nos van a solicitar las unidades de inspección. Y estamos a tus órdenes, por favor, escríbenos y seguimos muy al pendiente. Un servidor, Miguel Alonso, se despide de ustedes a nombre de nuestra CEO Araceli Moscosa, licenciada Araceli Moscosa. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Pase buena tarde.